Volvemos a hablar del caso Diego Fernández Lima, un poco en relación a todo lo que ha sucedido en estas últimas semanas. Christian Graf, sobreseído de la causa, este homicidio que para muchos creen que no debería prescribir nunca. Y aquí tenemos una frase del hermano de Diego, de Javier Fernández, que dice: cárcel para él o los culpables. A Diego lo asesinaron y lo enterraron en la propiedad de los Graf. Esto es lo único que sabe la familia, lo único que sigue después de tanto tiempo, y evidentemente todas las consideraciones van en torno a ha aparecido un cuerpo en esta casa, ¿no? Y aquí comparten un vídeo de Crónica en donde dicen: ¿quién mató a Diego Fernández? Todas las pistas apuntan a Christian Graf y a su padre. Estas son las pistas que salían aquí, que en alguna ocasión llegamos a comentar, y que obviamente era una de las teorías más grandes, más preestablecidas en torno a qué es lo que pasó realmente aquel día que desaparece Diego. Esta persona dice: lo sabe todo el mundo, lo mataron en la casa de la familia Graf. Y qué casualidad que Christian, que era compañero de colegio, llegaron a estar en la misma aula, pero Christian dice no haberlo conocido, o que ya no se acuerda. Qué vulgar y qué falsas mentiras. Esto es lo que opina mucha gente en torno a este caso, y obviamente nosotros que hemos analizado por aquí cada uno de los puntos, cada una de las nuevas indicios, ¿no?, que había en torno a si realmente esta persona estaba encubriendo o no un delito y unos restos que aparecían en una casa tanto tiempo después. Tenemos por aquí una entrevista que queríamos comentar hoy de Gabriel Pepe Noto y de Patricio Sayer. Sabemos que es una persona que fue amigo de Diego Fernández, y el otro era, si no me equivoco, entrenador del equipo en el cual jugaba Diego. Vamos a escucharlo y ahora vamos a seguir dando más información e hipótesis de todo el mundo. La séptima y la quinta, por eso congeniaban dos categorías, no es como ahora que veo que es tercera, cuarta, quinta, sexta. Bueno, ahora no, en esa época era quinta y séptima. Bueno, y Diego, como tantos otros chicos, pasó del Babi, hizo su paso a la séptima división, y es donde ahí lamentablemente ocurrió lo que ocurrió, no estaba en la séptima división. Claro, y hoy charlábamos, Pepe, y yo le preguntaba, porque me imagino que, a ver, la desaparición de un pibe de 16 años, de un plantel, ¿habrá marcado, habrá marcado al club, a la categoría? A mí me duele. Sí, a los chicos, no, pero no, usted no sabe lo que fue, porque fue impactante. Lamentablemente no sé por qué en esa época, pobrecito el gallego, el papá, nosotros le decíamos gallego, Tito, pero en Belgrano era el gallego. Cuando ocurrió esto, no sé qué ocurría con los medios, recién empezamos en democracia, y la verdad que lo que hacían eran los folletos a los chicos de Excursio, los compañeritos de Excursio, los compañeros del colegio del barrio de él, porque vivían en Villurquiza. Y para nosotros fue un impacto, porque ese día no había venido a entrenar, porque no había entrenamiento cuando desaparece Diego. Claro. El día anterior había venido y él se iba como siempre, tipo 7 de la tarde en el 114 hacia su casa, como tantos otros chicos. La mayoría de los chicos en esa época eran de Belgrano, él era de Villurquiza, de esa zona. Sí. Así que bueno, sí, nos impactó muchísimo. O sea, usted, Pepe, conoció al papá de Diego. Sí, claro. Al papá, con el Tito, ¿cómo lo voy a conocer? Si venía a verlo siempre de chiquito, y además, bueno, imagínese después de lo que ocurrió, más, porque ese papá venía todos los días después que ocurrió eso. Lo remarco porque ya me han hecho muchas notas y no quería salir porque en todos lados, pero yo vuelvo a remarcar, gracias a Dios que apareció, por su madre, por sus hermanos, pero para que el padre descanse en paz, porque ese papá, como cualquier padre, pero él iba solito porque no lo ayudaba a nadie. Él iba con una bicicleta, como conté en otro medio. Sí, repartiendo los panfletos. No panfletos. Él andaba con una libreta, anotando paso a paso el movimiento del nene, porque él creía y nos decía, y mire la vuelta de la vida después de tantos años. Ojo, punto importante, se sabía que el padre tenía todos los últimos pasos que había dado su hijo para llevarle a su paradero final, evidentemente, que en este caso era la casa de los Graf, a la cual parece que estaba muy muy cerca de poder llegar a eso, pero por el momento no sabía, ¿no? No sé si en algún momento el padre llegó a saber quién era Christian Graf,
o si está apuntado de algún modo en esa libreta, pero creo que no. O sea, creo que de hecho el propio Graf con sus abogados miraron, dijeron a ver qué es lo que hay en esta libreta, y eso le sirvió como punto para defenderse, diciendo, no, es que el padre tiene todo anotado, pero justo el nombre de Graf no lo tiene, ¿no? Que Diego estaba en esa zona donde vivía él. Después de haber buscado por Belgrano, que a cada chico se le entregó, él iba casa por casa indagando a cada compañero de excursionista. Qué bárbaro, qué locura. Y también recorría toda la línea, él tomaba el colectivo 114, que agarra todo de Belgrano, va para hasta cruza Triunvirato. Sí. Y él parada por parada, señor Pastor, esperaba a ver quién bajaba, quién subía, a ver, ¿no viste un chico? ¿No viste esto? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, hoy Pepe nos contaban que la madre, Pochi, que todavía vive, hasta hace 10 días atrás, andaba mirando todos los días de su vida, 41 años, por el balcón, salía al balcón un ratito del día a ver si lo veía llegar. Es una historia que es imposible no emocionarse con los detalles. Yo le preguntaba a Pepe qué tal pintaba para el fútbol, Diego. Y usted me contaba que era muy chiquito todavía. Eras un chico, séptima división, recién empezaban. Claro. Jugaba de volante, quiero recordar que era jugaba de... Porque Bueno, a ver, con 16 años ya tienes que tener normalmente, ¿no? Pinta de si vas a ser jugador o no lo vas a ser, ¿no? Yo ahora estaba encargado del fútbol profesional, pero iba a ver los domingos los partidos porque exclusivamente trabajamos así en esa época. Pero que hacía todo esto con los chicos era, por eso quiero también recordarlo a él que falleció, a mi amigo, a mi compadre Daniel Viviani, que él junto a otra gente, Pedro Molina, Lino Barrio, usted no sabe el trabajo que hacían ellos, claro, con los chicos. Como todos clubes los clubes que la pelean muchísimo. Y yo le preguntaba a Pepe, claro, si Diego... hacía los sándwiches en la mañana con los sándwiches, los clásicos sándwiches de jamón y queso con la bebida para cada chico. Se levantaba el domingo 4 o 5 de la mañana para hacer eso. Claro. O sea, y bueno, y lo peor, por eso cuando ayer me llaman y me comentan que había aparecido yo, lo comenté también en otra nota, la primera imagen que se me viene es la del papá. El papá entrando por ese gimnasio después de haber ocurrido el hecho, todos los días, alguna novedad, muchacho, alguna novedad, se volvía a ir con su libretita y con su bicicleta, alguna novedad, era impactante, señor. Y después, a los 8 o 9 años del accidente, él tiene un accidente en la calle buscando a su hijo. Claro, sí, en la bici, lo lleva puesto un camión. Pepe, yo le preguntaba si Diego había compartido categoría con algún jugador que luego tuvo su carrera. Bueno, ahí yo lo que digo en excursionista, lo bueno, y gracias a Dios sigue haciendo igual ahora en el club, siempre digo lo mismo, cualquier chiquito que aparece, cuando puedo hablar con alguno, le digo, mirá, ojalá que llegues a jugador, pero si no sé dirigente, de última, claro, socio e hincha. Claro, claro. Y en la categoría de Diego, que eran, ya le digo, 2 categorías juntas, años, por ejemplo, como surgió, el más conocido fue un chico que vendimos al exterior, que cuando llega a primera, que es Patricio Sayer, que lo vendimos al Maccabi Haifa, está en Israel, está viviendo allá, no volvió bien. Patricio Sayed. Me espera Pepe, me espera un minutito, me espera. ¿Está Patricio Sayed en línea? ¿Cómo no? ¿Está Patricio? Patricio Facundo Pastor, sí, en Buenos Aires, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Bien, gracias por atendernos. ¿Estás en Haifa? Sí, lindo aparte escuchar a Pepe porque lo está tratando el tema con mucho cuidado y realmente fue así. Y el recuerdo grande que tenemos por Diego es de todos los chicos que estuvimos con él. Bueno, aparte de recordar también, evidentemente, lo que queremos hacer con estos vídeos es que no se acabe el caso públicamente o en redes sociales, en los medios y todo eso, pero obviamente ver si hay algo que podemos sacar, que podemos rascar de los testimonios de estas personas que conocían al padre, que conocían a Diego, que han estado con él en los últimos momentos antes de que él desaparezca para siempre, y por eso tenemos estos testimonios y los sacamos a la luz cada vez que venimos por aquí, ¿no?, para tocar este tema. Luego he visto también que una persona que siempre está en nuestro canal hablando de este caso, bueno, y de otros también, pero básicamente vamos a leer un comentario que creo que guarda aquí un poquito de polémica con todo esto, que dice:
Muchos creen que Federico Graf, que sería el padre de Christian, supuestamente pudo haber ayudado a ocultar el cuerpo de Diego, pero esa teoría no tendría lógica si se analiza bien, porque si un adulto hubiera participado en los hechos, el cuerpo nunca habría quedado enterrado en el jardín de su propia casa, ya que en el 84 no había cámaras, ADN, GPS, rastreo forense avanzado, etc. Un adulto con miedo real a ir preso simplemente habría movido el cuerpo durante la madrugada y lo habría dejado en un descampado. Y así nadie hubiera sospechado de ellos jamás. Sin embargo, el cuerpo de Diego estuvo 41 años enterrado en el mismo patio, sin envoltura, sin protección, en una fosa poco profunda y con las pertenencias aún encima. Eso mostraba que fue una decisión impulsiva, hecha con desesperación, sin planificación alguna. Esta sería la actuación típica de un adolescente asustado, no de un adulto calculador y con experiencia. Además, si el padre, Federico, la madre Susana Elena Grasle, la hermana Ingrid Graf o los abuelos Grasle que vivían ahí en ese año hubieran sabido o participado, habrían cambiado de domicilio, remodelado el patio o movido el cuerpo en algún momento. Nada de esto ocurre. Continuaron viviendo allí como si nada hubiera pasado, lo cual indica que probablemente ninguno de ellos estuvo involucrado. Todo apunta a que Christian supuestamente actúa solo, en un arranque emocional de celos, y luego guardó silencio durante todos estos años, viviendo con el peso de lo ocurrido en el mismo lugar donde entierra a este chico. Bueno, no sé si estáis de acuerdo o no con esta hipótesis de, bueno, uno de nuestros suscriptores que siempre está por aquí comentando este tema y otros, pero básicamente es uno de los puntos que él cree y bueno, hay alguna gente también que lo cree así, que realmente no participó nadie más y que el único que lo sabía era Christian Graf. Y bueno, y es lindo escucharlo a Pepe emocionado y hablando así de Diego. Claro. Patricio, si lo querés saludar, Pepe te escucha, ¿eh? Sí, yo lo estoy escuchando. Hola Patricio, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Hola Pato, querido, hace poco que nos vimos y bueno, bien querido, sí, bien, te agradezco sí. Y bueno, es el recuerdo de la camada de ustedes. Yo me acuerdo de Mariano, pero Mariano no sé el apellido, que fue dirigente. Bueno, Armando era suplente, jugaba de 4 más o menos, pero el más destacado me acuerdo que era vos, que después cuando te vendimos, ¿no? Y Diego jugaba de volante, sí. Recuerdo yo. No, claro, Diego jugaba en ese momento, y jugábamos los dos de win izquierdo, jugábamos los dos, él se tiró un poquito más de volante porque era muy chico físicamente. Claro. Era más chico, claro, pero físicamente, claro. Era un chico muy habilidoso, donde en el baby fútbol se destacaba muchísimo, que era uno de los mejores de la categoría de él. Y aparte porque fue un ejemplo como amistad. Él no era uno más. Él era el que llevaba siempre esa categoría 68 a ser la mejor emocionalmente. Siempre estaba bien de humor, siempre venía comprometido, siempre estaba con una amistad muy linda. Era un chico que era muy querido tanto en el club como éramos también socios del Asturiano, los dos. Y el recuerdo, sí, es un recuerdo muy lindo, y aparte es un recuerdo donde cuando me entero de la noticia, de hablar con mucha gente, con muchos amigos, es como cerrar, como dice Pepe, las preguntas que nos hicimos durante 40 años. Sí. ¿Qué pasó? Eso te quería preguntar, Patricio. A ver, un día vos llegaste a entrenar y Diego no fue. Y al otro día tampoco fue, y hasta que les dijeron... Pero el que llegaba siempre era Tito. Nosotros supimos que Diego desapareció por el padre. Claro, el padre, como cuenta Pepe, no solamente lo buscó al nene, él también se complicó emocionalmente. Él en un momento dado llegó a ver cosas donde realmente no estaban. Él pensaba verlo a Diego, él pensaba que pasaba a Diego. Se habrá obsesionado, Patricio, el trauma de la pérdida, el trauma de la desaparición. Y 41 años pasaron, muchachos. Es mucho tiempo, Aparte, y es impactante que esto se esté resolviendo, pero mire, ¿no? Facundo, sí, Pepe. Fíjese una cosa, Facundo, perdona, Pato, que te corte. 41 años pasaron, y estos chicos, Patricio de Israel, el hermano que fue dirigente conmigo y después siguió siendo dirigente, llegó a presidente por unos años, y seguramente Diego, si hubiera estado vivo, siguen viendo excursionistas y sigue la pasión por excursionistas. Pues yo lo comenté en otra nota. Todos estos chicos siguen yendo excursionistas, van sus hijos, o sea, no se perdió la pasión por excursión. Y seguramente Diego la tenía porque Diego era hincha excursionista como su papá.
¿Me entiende? Entonces Sí, iba hubiera a sido todos lo los. mismo. Diego Como el papá Diego iba a viajar Patricio con nosotros, también. iba a todos los partidos. Claro. Diego era muy, Por eso muy, queremos, muy yo le del decía a club, era Patricio, muy del club. Yo lo que quería recordar en esto era a Daniel Viviani, que era el chico que se encargaba más de las inferiores. Nosotros íbamos a ver los partidos. Claro, pero Daniel que era estaba el él con encargado de Pedro todas Molina. las casualidades Sí. que hay, que Javi me manda una foto el año pasado de Diego, que me pregunta Javier si te es el acordás hermano de Diego, ¿no? No, el hermano mío que fue No, también Javier es el presidente hermano del de club. Ah, tu hermano, perfecto. Porque Mi Javier hermano, también y se le digo, llama el ¿cómo hermano no me de voy a Diego. acordar? ¿Cómo no primero que iba mucho a mi casa, yo vivía en Belgrano y mi abuela vivía también en Estomba, entonces era como, estábamos siempre juntos, siempre venía a casa, o hacíamos intercambio de ropa, o salíamos juntos, pero siempre hay un recuerdo de él, siempre está el recuerdo de eso, pero el recuerdo, ¿sabes por qué está? Porque nunca supimos lo que le pasó. Claro. Nosotros nos inventamos en la mente de tener 16, 17 años de cosas que hoy, al saber la verdad, no sí. fueron reales. Y todo lo que hablábamos nosotros no ¿Y fue qué real. hablaban, Patricio? Porque en la mente, en el relato que se había armado Tito, el padre creía que había sido chupado por una secta satánica. Yo me acuerdo que en los 80... No, muchas cosas. Con Tito hablábamos muchas cosas de venta de órganos, de que lo sacaron y que esto y que lo llevaron a un lugar y lo tiraron en otro lugar. Pero En realidad es que hablaban de todo, o sea, tenían todas las hipótesis a punto, ¿no? Realmente lo que creían que podría haber pasado por la desaparición de ese chico, ¿no? En aquel momento no sé si habría otras cosas, se hablaba mucho de sectas y tal por esas zonas, y obviamente las desapariciones parece que estaban bastante recurrentes en jóvenes entre 14 y 18 años. él siempre pensó que estaba vivo. Claro, lo Tito buscaba no vivo. renunció nunca. Claro, Él, qué bárbaro. por más que tenía también sus pensamientos negativos, porque la época de Argentina no era la mejor época que estaba pasando la Argentina, Sí. y nosotros como chicos nos hicimos esa película. ¿Qué le habrá pasado? Uy, no hagamos estas cosas, no hagamos esto, no, pero quizás podemos hacer esto y no podemos hacer esto. Que no era una época fácil. Yo en el 86 igual yo me fui a vivir un poco a España y después en el 88 me fui a vivir a Israel. Claro. Pero claro. Diego siempre estuvo en tema de comunicación. Es increíble. Claro, porque Patricio, no se perdió. ¿y vos sabías algo de la escuela, de la NET 36? Porque todo parece ahora todo parece cerrarse ahí. De hecho, hay un sospechoso o un identificado. Yo tengo la vida de Diego Del conmigo club. en el club, Claro. conmigo en el Asturiano, porque íbamos juntos al Asturiano y jugábamos juntos en el Asturiano. Yo tengo esa vida, la vida de los colegios no la sabemos, cada uno en un colegio a la mañana y nosotros nos juntamos más que nada a la tarde o los fines de semana, o en el Asturiano o en el club. Esa vida del colegio, de mis grandes amigos tampoco la conozco. Está claro. Porque nunca fuimos a colegios iguales. Claro, era la vida Cada del uno a su club. colegio. Era la vida del club y la vida después del Asturiano, el fin de semana, de salir juntos y a bailar a los mismos lugares de mucha inocencia. Era una época de muchísima inocencia, Claro. donde no son estas épocas de hoy. Y Diego era muy inocente, era muy... que se dejaba llevar a veces también por algunas cosas de inocencia que tenía. Claro. Bueno. Bueno, creo que esos apartados deberían haberle preguntado más a esta gente, ¿no? A estas personas que conocían a Diego, el tema de la inocencia, esto que está diciendo aquí. Yo obviamente le preguntaría qué cosas podría llegar a hacer. ¿Podría ir a casa de una persona que había conocido hace 5 minutos, por ejemplo? Ese tipo de cosas las podría hacer Diego. Podría haberlo engañado con algo para ir a la casa a hacer algo y que luego terminen con su vida allí, no sé. Obviamente creo que hay que hablar un poquito más del crimen, aunque no guste con este tipo de personas que bueno, salen hablando de Diego y que se agradece, obvio. Facu, mira algo y lo comparto con ustedes y con Gabriel y Repito, estamos hablando con Gabriel Pepe Noto, que es ex directivo de Excursio, socio vitalicio, y con Patricio Zayed, un jugador argentino que triunfó en Israel, y tanto Pepe como Patricio vivieron no solamente la vida linda del club, los recuerdos de Excursio, sino la tristeza de Tito, del padre, buscándolo
y bueno, esta resolución increíble, que todavía no es tanta resolución, no hay tanta resolución, ¿no? Porque queremos saber qué pasó, ¿no? El fin de semana, el sábado, Excursionistas va a jugar frente a Guayurquiza. Esta es información que llegó a la producción a través de Natalia Rey. Bueno, pues esto era, creo que lo que hablaban por aquí del tema de Diego Fernández Lima con Gabriel Pepe Noto y Patricio Sayet, cercanos a Diego Fernández en el momento de la desaparición, ahora evidentemente muchos años después. Y bueno, estas teorías que comentamos, lo que saca también el hermano, que siempre vamos analizando un poco todo, comentarios de la gente, lo que decían algunas personas que conocían a Diego y también un poco nuestra opinión de este caso que venimos analizando tanto tiempo atrás. Continúa la investigación por el crimen de Diego Fernández Lima en Argentina, este caso que es tremendo, en donde se encuentra un cuerpo 40 años después en una casa lindante a donde vivía Gustavo Cerati. Un crimen que es brutal, cómo se están sucediendo todos los hechos, y ahora se habla de una libreta, un cuaderno que en realidad era de una agenda del año 83 que parecía común hasta el día de la desaparición, pero que tantas décadas después, 4 si no me equivoco, estamos hablando de ella porque dicen que sería una pieza clave en la investigación. Esta libreta supuestamente pertenecería al padre de Diego, el padre que fue fallecido. Esto lo dijo el hermano de Diego Fernández en televisión. Y ahora tenemos estas confirmaciones clave. Estos restos hallados que se confirmaron con el ADN de la madre, pero no del padre. Y ahora se habla de una libreta negra que está en búsqueda de ella por parte de los familiares y evidentemente también por parte de la investigación, porque la familia desde ese 26 de julio del 84 fue apuntando todas las cosas ahí, en esa libreta, una búsqueda incansable por parte de su familia y que todo estaba registrado justo en ese cuaderno. Un cuaderno que era una pieza central para reconstruir esta historia e entender qué es lo que pasó. Ahí vienen todas las claves de la desaparición, todo lo que investigaron estos familiares, esa agenda del 83, y a partir de ese entonces se transformaba, por así decirlo, en la bitácora de la investigación personal de esta familia, ¿no? Del padre. Ahí anotó teléfonos de amigos, compañeros de colegio, los recorridos de los colectivos, los contactos con otras familias que buscaban a otros seres queridos desaparecidos, recortes de solicitudes de paradero y de prensa, y hoy esa libreta, pues por fin, ahora sí está a manos de la Fiscalía. Es considerada ya como un documento clave para intentar dilucidar cómo y por qué Diego terminó asesinado y enterrado en el jardín de esa casa de Coglan, en la cual vivía la familia de Christian Graf, que la fiscalía dijo que él podría ser inculpado por encubrimiento. Veremos finalmente. Ha hablado el abogado de Christian Graf, ahora veremos qué cosas ha dicho. La gente está muy metida con este caso, ahí hasta la BBC está sacando artículos. Obviamente hay muchos puntos que tenemos que dilucidar. El primero, cuándo y cómo desapareció este chico, por qué se hallaron los restos de Diego 40 años después en esa casa. Realmente la familia Graf sabía que estaba allí esos restos. Muchísimas preguntas que a día de hoy no están resueltas y que también están analizando todas las cosas que hay dentro de esa libreta negra de Tito Fernández, que no solo guardaba la memoria de la búsqueda, sino también esas pistas originales de los primeros días, donde figuran esos nombres, datos de personas que en aquel momento aportaron algo de información. Y es que realmente la policía no investigó esta desaparición en ningún momento, solo fueron los familiares. Por lo tanto, esto sería como, por así decirlo, una libreta en la cual debería haberlo hecho la policía, pero no se hizo. Por lo cual parece bastante clave a día de hoy. Vamos a ver qué es lo que dicen aquí, porque hay una nueva información que sugiere que hubo 2 armas, 2 cuchillos en el hecho. Vamos a verlo. Habla de los trabajos que hizo el equipo argentino de antropología forense. Dijimos que lo está imputando y lo pide indagar por encubrimiento. La pregunta es ¿quién o quiénes mataron a Diego Fernández? ¿Y por qué lo digo? Porque en la requisitoria hay un párrafo que dice: en cuanto a las lesiones perimortem, se constataron aquellos traumas cortopulsantes y cortantes que fueron señalados anteriormente. Recuerdan, en la costilla, cortes en las manos.
destacando que habrían sido producidos probablemente, y acá está la pregunta, por dos filos distintos. ¿Podrían haber sido dos? Dos cuchillos fueron los que le dieron muerte e intentaron descuartizar a Diego. La pregunta es, ¿era uno solo el asesino o eran dos? Bueno, en mujeres... Bueno, buena pregunta sobre este hecho, evidentemente, pero también, a ver, es que si realmente se habla de dos cuchillos, con uno se le da muerte y el otro, no sé si quizás se usa para el posterior intento de descuartizamiento, ¿no? Porque se habla de que en realidad quisieron descartar el cuerpo seccionándolo, ¿no? Entonces... No lo hicieron finalmente, no sé si por pudor o porque realmente no eran criminales de esa forma, ¿no? No fueron capaces de hacer semejante hecho, pero no podría llegar a ser por ese lado. Obviamente, si podría haber o no un cómplice, veremos. Oye, no hay como tantos datos que permita esclarecer por ahí esos hechos del caso de Diego, pero que haya dos cuchillos o dos filos que se usaron para la muerte puede indicar muchas cosas, evidentemente. O sea, la teoría que está dando de que si pudiese haber un cómplice o que fuesen dos asesinos, por eso tenía dos cuchillos en vez de un asesino, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en esa casa? Realmente queda mucho por saber la verdad de este caso. Vamos a ver al abogado de Christian Graf, porque sus declaraciones fueron tremendamente polémicas en la última hora, diciendo que no se acordaba de nada este señor y que no se acordaba ni siquiera de Diego. Surrealistas declaraciones de este abogado, vamos a verlo. Estábamos hablando con su abogado, con el doctor Martín Díaz, ahí estamos conectados nuevamente. Doctor, usted decía que su cliente obviamente niega todos los hechos, ¿no? Dice desconocer. Sin embargo, ¿se acuerda de Diego como compañero del colegio? Le puedo asegurar que de lo que él me manifestó no lo recuerda. No solo no recuerda a Diego, tampoco recuerda al joven que dijo haber sido casi víctima de un abuso sexual por parte de Diego, tampoco lo recuerda. No tiene tampoco muchos contactos porque él en el momento que cursaba su adolescencia, la única actividad que realizó fue básquet por su altura, que estuvo unos meses. No conoce el club excursionistas. Lo que pasa que claro, para la justicia es un dato tremendo que hayan ido al mismo colegio, que hayan compartido la clase, ¿no? Imagínense. ¿Qué dice el documento, Martín? Bueno, voy a ir directamente a la placa 7 porque tenemos poco tiempo. Sí. Cuenta esta persona de seguridad e higiene. Pero bueno, o sea, está diciendo aquí que Christian Graf no se acuerda de Diego Fernández, pero me parece una locura esto. Literalmente desapareció a nada de su casa, a una cuadra de su casa, y estamos hablando de que iba a su curso hace 40 años. Desaparece este chico de su misma edad y no se acuerda de él ni un poco. No sé, me parece muy raro. O sea, yo creo que absolutamente todo lo que está diciendo Christian Graf a día de hoy, por medio de su abogado y por medio de él mismo yendo a la justicia a declarar, creo que va a jugar en su contra muchísimo. O sea, ya está por encubrimiento actual del hecho. Decir que no se acuerda de Diego Fernández para nada, me resulta prácticamente imposible llegar a creer esto. Que sale de la obra ya con la policía en el lugar. La policía en realidad le pide que se vaya. Dijo que se dirigió hacia afuera de la obra por recomendación del personal policial, repito, alguien que trabajaba en la obra, y cuando estaba allí junto con otros empleados de la misma, se acercó Cristian, a quien cuenta que lo conocía porque un mes atrás habían tenido un problema con un caño y ya habían tenido una conversación. Por eso lo reconoce. Claro, porque Cristian vive ahí. Como Cristian, claro, exactamente. Y ahí cuenta esta persona lo que le dijo Christian Graf apenas le comenta, che, encontramos huesos. Sí. Cree que le dijo, donde es mi casa pudo haber sido una iglesia. De hecho, los curas pudieron haber enterrado a los que se iban muriendo, dice este hombre. Después dijo lo del establo. Hace muchos años fue un establo.
Y al final dijo que tuvieron que nivelar el terreno del fondo donde estaba ubicada la pileta y pidió tierra para nivelarla y los huesos pudieron haber estado en el mismo camión. Claro, o sea, él no se acuerda de un compañero que iba con él a la escuela, pero sí se acuerda que allí justo hubo una iglesia, que allí había curas, que antes, hace muchísimos años, fue un establo. De todo eso se acordaba, ¿no? Pero del compañero que iba con él a la escuela y que desapareció cuando tenía 16 años, de eso no se acuerda. Nadie de su familia habló de esa desaparición. Nunca él pensó en Diego en ningún momento. Es que resulta muy complicado de creer esto. Y se retiró. Y así lo habría hecho varias veces con distintos empleados de la obra. Que acá te trazo, no sé qué era el abogado, que es fundamental su palabra, pero acá hay una diferencia entre lo que hacen los hermanos. Claro, una llamó al 911. La hermana llamó al 911 y contó que iban a hacer un paredón. El hermano puso por lo menos 3 excusas en 2 minutos. ¿Qué nos puede decir, doctor, al respecto de esto? Sí, muchas gracias. En primer lugar, tengo que decirles que el caso que nos ocupa, más allá de las indicaciones y de lo que cree, porque usted bien lo dijo, Martín, sí, cree haber escuchado, pero tampoco está seguro, no lo dijo con seguridad. Entonces lo que vemos es que el Ministerio Público Fiscal no tiene indicadores, indicios o elementos probatorios sólidos tendientes a indicar que aún considerando la realización de lo que pueda ser una conducta descrita en el tipo penal, el acusado hubiera tenido conocimiento sólido o incluso hubiera podido suponer siquiera que en ese lugar había enterrado una persona. Ahora, déjeme terminar, por favor. Entiendo que el tiempo es tirano. Pero si una persona, como usted dice, que manifiesta que podía tener conocimiento, que había un cuerpo enterrado, hubiera permitido que meses antes comiencen una obra, una excavación en lo que era... Bueno, quisieron hacer un paredón, doctor. Lo dijo la hermana, claro, quisieron hacer un paredón y no llegaron. Pero le vuelvo a decir, la hermana vivía en el sur, usted bien lo dijo también. Bueno, es que a lo mejor hace 40 años él pensaría, bueno, es que esos restos quizás jamás se van a encontrar, por mucho que haga aquí una obra, que haga 2, eso no se va a encontrar nunca, ¿no? No sé si es a lo mejor lo que pudo haber pensado. Lo raro es que tenía como, o pareciese que él tenía la premura de decir, uy, voy a hacer esta obra, pero vamos a tener cuidado, ¿no? Que no toquen aquí, que no toquen allá, ¿no? Porque el fiscal dice que hay un testimonio de uno de los obreros que dice que el señor Graf tenía como mucha atención o preocupación porque no tocase un árbol. Que luego se supo que justamente ese árbol, o bueno, algunos medios hablan de arbusto, estaba justamente pegado a la tumba. Lo que dicen es que en un momento un hombre se acerca y les dijo que tenían prohibido tocar un árbol pequeño que estaba al lado de un bananero. Eso es lo que dice uno de los albañiles, ¿no? Dice, en ese momento les llamó la atención porque estaban haciéndole una medianera nueva que no tenía mucho sentido que les prohibiese el trabajo por un árbol, que en sí mismo no llamaba mucho la atención ni nada por el estilo y que además estaba en el terreno de la propia obra, particularmente sobre la medianera trazada. Este hallazgo fue el principio del caso que nació bajo el lema de los huesos en la casa donde vivió Gustavo Cerati y obviamente luego vimos que correspondían a Diego Fernández. Lo que dicen es que, según los obreros, este señor, Christian Graf, les dijo eso, además de pedirles que no cavaran cerca de un árbol porque era añejo, decía él, cuando en realidad estaba pegado al cuerpo de Diego, justamente ese árbol. Así que realmente a los obreros le pareció extraño ciertas cosas, ¿no? Que cuando se encontraban los restos, que le echara más tierra. Evidentemente son algunas cosas que vemos que por eso lo imputan, ¿no? Por encubrimiento. Hay unos indicios, como 5 indicios clave, ¿no? Entonces la persona que autoriza esta obra es Christian Graf y la autoriza bastantes meses antes del mes de mayo. Esta obra comienza en febrero del año 2025. ¿Pero no es que habían tratado de parar la obra en algún momento? Eso es lo que... por el contrario. Bien aclararlo, porque en algún momento había... Sí, se había hablado de eso. En un momento hubo un problema con un caño de agua y lo que dijo fue, tanto él como todos los vecinos de la manzana,
que solucionen el problema, porque habían dejado sin agua a todos los vecinos que viven en la manzana, entre Congreso y Naón. Tengo acá también, Mariana, ahora, lo del bananero, cuando quieras. lo del bananero es el árbol. Sí, exactamente. Charlie, uno de... Espera un segundito, doctor, así lo debatimos. Charlie, que es uno de los obreros, dijo que alguien de la casa lindera, o sea, de la casa de Graf, había dicho, ese bananero no lo toquen, haciendo alusión a un bananero que estaba próximo al lugar donde finalmente se produjo el desprendimiento de los restos óseos, sin conocer quién fue exactamente quien se lo dijo. Contó este hombre, que en un momento un hombre se acercó, puede ser que sea Cristian Graf, le vamos a preguntar al doctor, y le dijo que tenían prohibido tocar un árbol pequeño que estaba al lado de un bananero. Agregó el obrero que en ese momento les llamó la atención porque estaban haciéndole una medianera nueva y que no... Vale, justamente esto es lo que estaba leyendo yo del escrito de la Fiscalía, porque me parece bastante clave. O sea, hay como muchos datos clave en ese escrito de los fiscales que estamos viendo aquí, ¿no? Que el abogado tiene que decir por qué pasa esto, ¿no? Tenía mucho sentido que les prohíba el trabajo por un árbol que en sí mismo no llamaba la atención ni nada por el estilo. ¿Quiere agregar algo, doctor, con respecto a esto? Sí. Voy a responder. No se trataba de un árbol, se trataba de un arbusto llamado bungavilla, conocido también vulgarmente como Santa Rita. Si los conocen, tienen una flor violeta chiquitita. Sí, la fucsia, claro. Exactamente. Sí, exactamente. La Santa Rita era especial porque fue plantada por su padre hace muchísimos años. Y bueno, un valor sentimental. Claro, su padre no está vivo, pero es una planta. A ver, vienen unos albañiles que están trabajando en la casa de al lado. No, entiendo que no es una prueba, pero todos los hechos, uno al lado del otro, frente a la sospecha, entiendo que a la justicia por lo menos le está dando argumentos para tomarle declaración. ¿Bajo qué? O sea, ¿cuál sería el delito por el cual se le tomaría una indagatoria? Encubrimiento y sustracción de evidencia. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta al doctor Martín Díaz? Que se lo ve un abogado ducho en el tema penal, y eso se celebra. Bueno, como tal, hablando de la libreta secreta del padre de Diego Fernández, supuestamente dicen que también vendría en esta agenda el tema de las motos, que era algo que le gustaba, aparte del tema de fútbol, excursionistas y todo eso. El tema de las motos creo que sería también algo clave, que supuestamente estaría ahí, ¿no? De hecho, se dice que aunque no fuesen muy amigos o amigos cercanos, Cristian Graf y Diego Fernández Lima compartían esa pasión por las motos. Este detalle para la Fiscalía también puede llegar a ser relevante para entender el contexto de los hechos. Y este documento dice que fue recuperado por Javier, que es el hermano de Diego, y la Fiscalía, bueno, la está escaneando, la está analizando y está intentando buscar conexiones que aporten luz sobre este hecho y los últimos movimientos de Diego. ¿Va a haber un móvil del homicidio a raíz de esta libreta? ¿O ya hay alguna gente diciendo que si está Cristian Graf, si no lo está, si el padre llegó hasta las últimas consecuencias y en realidad él no tuvo un accidente y terminaron con su vida, y esta libreta guarda toda la verdad del caso? Estaremos muy atentos a ver si realmente vuelve a salir en algún momento esta libreta en los medios. Doctor, ¿usted imagina una posibilidad de su cliente yendo a declarar, el fiscal que le pregunta por el encubrimiento y él quebrándose diciendo sí, efectivamente, mi padre o alguien muy cercano a mi familia tuvo una discusión con la persona, hubo un accidente, una muerte, y yo quiero hacer el uso del eximente que me da el Código Penal al respecto, por lo tanto no soy punible porque el encubrimiento fue a un pariente o alguien muy cercano, y pido que se me otorgue ello, no declaro más, solo cuento lo que pasó y me voy tranquilo a mi casa. ¿Ve posible eso, doctor? Le voy a ser totalmente sincero y franco. Sí, tengo segundos nada más, doctor. Hace más de 20 años que trabajo en Derecho Penal. Me entrevisté 3 horas con él y puedo afirmar que él no tenía el más mínimo conocimiento de cómo apareció
ese cadáver, ese cuerpo, ahí. No tiene la menor idea de qué fue lo que le pasó a Diego Fernández Lima y tiene también la necesidad de saberlo. Él también quiere saber qué fue lo que le pasó al joven, porque él tenía una edad similar. Y si bien en el año 84 no estaban cursando el mismo año, como ustedes ya saben, en el segundo año, en 1983, Diego Fernández Lima repite. Lo tengo que interrumpir, perdone doctor, se me acabó el tiempo. Tenemos mucha más información sobre que queríamos discutir con usted, así que lo vamos a molestar nuevamente porque nos ha quedado afuera muchísimo y su palabra es muy relevante. Así que... Bueno, a ver, lo que ha dicho el abogado en otros medios, que seguiremos viéndolo todas estas semanas. Él dice que cree a Christian Graf, que no se acuerda de él, que realmente no lo tiene como muy en la mira. Pero, a ver, es que sinceramente lo que cree la fiscalía es que es muy poco probable que los que habitaban ese domicilio no supiesen que el cuerpo estaba allí durante más de 40 años. Esto es lo que realmente no se entiende o parece demasiado poco probable que esto pueda suceder así. Veremos si realmente... El tema del padre, porque ya había mucha gente diciendo es que al padre de Diego lo chocaron muy cerca del domicilio. O sea, eso lo tendrían que investigar porque obviamente hablamos de un crimen bastante agravado con 2 cuchillos, se dice. Entonces, el que más sabía, el que tenía una libreta secreta, el que más datos había recogido sobre la desaparición o posible muerte de su hijo había sido el padre. Justamente murió hace unos años, o más bien lo atropellaron. Veremos qué pasa con eso, porque a mí me resulta cuanto menos extraño. Huele bastante mal, sinceramente. Así que tenemos un poco de estas informaciones, el tema de los 2 cuchillos, esa libreta, y ahora seguiremos mostrando más noticias por aquí del caso de Diego Fernández. El abogado Díaz, ¿no? El doctor Martín Díaz. El doctor Martín Díaz. Y dijo, bueno, Graf no sabía absolutamente nada. Se sorprendió, como la sociedad entera, por este hallazgo. Bueno, vamos a sumarlo al doctor Díaz justamente, que tiene la amabilidad de atendernos. Es el abogado de Christian Graf. Doctor, muy buenos días. Juana Morín, Valentina Caf, todo el equipo de Mañanas Argentinas en C5N, los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día a todo el equipo. Acá estoy. Estaba justo a las corridas de llevar a mi hijo al colegio. Estoy entrando por 23ª vez al Poder Judicial de la Nación. Bien. Hola, sí. Estamos con alguna dificultad, pero... que está entrando, la verdad es esa. Bien. Hace 48 horas que me están llamando, hace 20 años que trabajo haciendo derecho penal. Nunca me han llamado tanto, y he tenido causas resonantes. Claro. He trabajado. Doctor... ya hablaremos. Ahora, quiero decirles muy importante algo. No se tiene en cuenta el contexto, no se tuvo en cuenta tampoco a las personas. O sea, las 3 grandes dimensiones, digamos. La época, el contexto y las personas. Estamos hablando de que cuando desaparece el joven Diego Fernández Lima, acabamos de salir de la peor dictadura del país. Acabamos de salir de un tiempo muy bravo. Un tiempo donde no se podía estar con pelo largo, no se podía escuchar cierta música, no se tenían libertades. A veces parece que volvemos a esos tiempos. Pero, lamentablemente... Doctor, ¿qué tiene que ver esto con que aparezca un cuerpo en el patio de su defendido? Eso es la relación que yo quiero saber y mi defendido también. ¿Quién fue el que lo mató a Diego Fernández Lima y quién fue el que lo enterró ahí? Claramente, mi defendido no tenía la menor idea. No tenía la menor idea de qué, de que había un cuerpo enterrado en su casa. Usted me pregunta, ¿pero él no sabía que había un joven desaparecido? Sí, como lo sabía todo Coglan, como lo sabía todo Capital Federal.